¿Cómo estás? Hola Adrián, buenos días para toda la audiencia de la Buen, radio, ¿cómo andan ustedes? bien, bien. Bueno, esperando la columna para ver de qué va, de qué vamos a hablar, que vamos a estar eh, informando y analizando de la realidad económica y política. Sí, bueno, bien, siempre tenemos algunas noticias como para ir comentando y hay temas que nunca concluyen y forman parte de la centralidad de la información, del análisis, del debate. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Ojalá llegue algún día que no tengamos que hablar más del fondo, ¿no? Pasó en Claro. algún momento. Esta semana circulaba en algunos medios que una de las campañas de la fórmula Cristina y Cobos en el año 2017 era como haberse sacado de encima la palabra Fondo Monetario Internacional, ¿no? Justamente cuando en el 2006 se le pagó en su totalidad al organismo y fue quizá uno de los momentos de mayor adquisición de independencia y de soberanía y era un motivo para festejar. Uno lo ve hoy nuevamente con los pies en el barro, metido hasta la cabeza en términos de deuda, lo decimos en esos términos poco ¿Mm? académicos, pero para que sean bien populares, y se da cuenta de la importancia que tiene por ahí no formar parte de niveles tan absurdos de dependencia como nos ocurre en la actualidad, ¿no? Porque es lo que nos impide sacar la cabeza a flote, poder tener un horizonte de planificación, de crecimiento, o utilizar recursos para que la Argentina crezca justamente en un ámbito y en un panorama tan desolador que atraviesa el mundo producto de la pandemia. Ahora en agosto Argentina va a recibir casi 4.500 millones de dólares de los famosos DEG. ¿Qué son los DEG? ¿Qué significan? Derechos especiales de giro que se les da a todos los países que integran el Fondo Monetario Internacional, y seguramente como Argentina tiene vencimientos este año con el organismo, va a tener que utilizar parte de esos 4.500 millones en atender esos vencimientos. Lo que se está tratando de negociar es que esos recursos puedan utilizarse en políticas de orden social, que sean vinculados en atender demandas urgentes. Conjuntamente con México en el plano internacional se está tratando de negociar eso como un refuerzo anticíclico ante la vigencia de la pandemia y no justamente en atender obligaciones que tengan que ver con el mismo organismo, ¿no? Se está tratando de que los vencimientos de este año entren en el paquete de renegociación que se va a terminar de firmar el año que viene, y se está trabajando justamente en un punto central, que es el de reducir la tasa de interés. Fíjense que a nivel internacional la tasa de interés de endeudamiento siempre gira en torno al 0,5-1% en dólares. Argentina con el Fondo Monetario Internacional se endeudó casi en 7%, una locura, es algo absolutamente irrisorio e impagable, ¿no? Cuando hablamos siempre de la Totalmente. irresponsabilidad de nuestros Ujú. dirigentes, eh, y hablo de este tema porque tanto el presidente como la vicepresidenta en una nueva intervención la semana pasada volvieron a hacer hincapié en este punto que nos tiene totalmente acongojados y distraídos, diría yo, distraídos de poder poner toda la energía justamente en este crecimiento que demanda de manera urgente la Argentina. Esperemos que logremos transitar este año acomodando las variables. Se puede determinar que justamente eh, tenemos equilibrio fiscal en este tiempo, que no es un dato para nada menor, y eso tiene que ver también con una exigencia del Fondo Monetario Internacional discutible para muchos ortodoxos. Tuvimos un superávit externo de 6.000 millones de dólares en el primer semestre del año, lo cual no solamente nos da cierto paraguas para evitar cualquier proceso de intento devaluatorio que se trate de producir desde el mercado, sino que también nos ayuda a ir engrosando las reservas del Banco Central, que en el último tiempo han aumentado poco más de 3.000 millones de dólares. Es decir, que ante intentos devaluatorios que provengan de ese sector del mercado que quiere un dólar más caro, nosotros tenemos un equilibrio interno y externo que nos permite sortear
con bastante holgura esas presiones del establishment. Y por otro lado, decir que la actividad industrial viene mostrando indicadores permanentes de crecimiento que son superiores a los que había en la etapa pre-pandemia. Ahora bien, la semana pasada se conoció con el producto justamente de la inflación de junio, se actualizaron las canastas básicas y la canasta alimentaria, ¿no? Y una familia tipo de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores, para no ser pobre tiene que tener un ingreso de 66.000 pesos y de 28.000 pesos para no ser indigente. Así que las absolutas energías de esta gestión tienen que estar abocadas en corregir justamente estos niveles de desigualdad tan importantes que atraviesa hoy la Argentina. Sobre todo para cuando viene ese ojo crítico, siempre es importante tener en cuenta esa presión que tenemos de parte de los organismos de solucionar un tema que no formó parte de esta gestión y que fue parte irresponsable de ese proyecto político que hoy se plantea con soluciones y como alternativa al proyecto que está gobernando la Argentina. Juan, y el tema del Fondo Monetario, ¿no? Sí. Bueno, se ha instalado desde cierto sector mediático que, sobre todo a través de la voz de la vicepresidenta, utilizan o interpretan para confundir de que no se quiere pagar. Eso creo que hasta el más ultra trosco sabe que no, que esto hay que pagar para poder avanzar en crédito, que pagar no pagar la deuda al Fondo Monetario te limitan todo y es imposible. Yo no digo que estoy de acuerdo que se arregle con el fondo, pero una vez que está hecha la macana, y sabemos muy bien quién la hizo, tenés que afrontar la deuda. Lo que me parece que es bueno dejar claro que lo que se pide es no pagar en las condiciones que el fondo exige y en base a lo que puede nuestro país. Sí, recordemos que este préstamo es mal habido desde su origen y concepción, inclusive violando las propias normas del Fondo Monetario Internacional, que tiene una clara intencionalidad geopolítica. Recordemos, vamos a decir las cosas como son, el Fondo Monetario tiene la clara injerencia de los Estados Unidos y obviamente necesitaban invertir en la región para que Argentina siga siendo uno de los puntos de resistencia liberal en la región, ¿no? En aquel tiempo. No es menor que haya ganado Alberto Fernández o que haya seguido como presidente Mauricio Macri. Fíjense que después del advenimiento de Alberto Fernández como presidente, nuevamente hubo un resurgimiento en la región de proyectos populares. Volvió Evo Morales con su línea política en Bolivia, digamos, ahora tienen otro presidente, pero se pudo restablecer el orden democrático, se produjo la victoria de Castillo en Perú, en Brasil Lula está resurgiendo con gran preponderancia y se presume que a partir del año que viene pueda llegar a ser el nuevo presidente del país más importante que tiene el continente. Y fíjense cómo se está dando. Entonces Estados Unidos, en lo que siempre denominan el patio trasero y donde hay muchísimos recursos como el agua dulce, como el litio y demás, en los cuales tienen que tomar cierta preponderancia en el próximo tiempo, a través del Fondo Monetario siempre tienen su vínculo para tratar de influir y de hacer que nuestros países sigan siendo dependientes. Nada es casualidad en toda esta reyerta y la geopolítica tiene muchísimo que ver siempre. De hecho, en estos días, ante la situación de Cuba, los países que votaron a favor de Estados Unidos, muy pocos en el mundo, la mayoría votó en contra. En el continente, en este caso, fueron Colombia, Ecuador y Brasil, los que tienen una línea política muy similar a Estados Unidos y que tienen una visión de absoluta dependencia con el país anglosajón que viene siendo la potencia del mundo hace muchísimas décadas en este planeta, ¿no? Hecha la presentación de lista, conociéndose los candidatos a nivel provincial y nacional y de cada provincia,
Bueno, en el arranque se ha visto algo obvio en el discurso de ambos sectores los dos sectores antagónicos del país, ¿no? Tanto lo que viene del macrismo como del kirchnerismo, de la acusación mutua. Salvo en lugares donde Juntos por el Cambio tiene interna, que por ahí se pasan un par de facturas internas, pero eh, se siguen con lo mismo de ambos, ¿no? No hay una agenda de temas. Yo creo que esto no va a durar mucho tiempo, de que la sociedad siga soportando esta necesidad mutua de tenerse como enemigos. Hay acusaciones de un lado o de otro, y esto lo digo, trato de ser objetivo, porque no lo soy, porque uno está eh, eh, siendo siempre desde un pensamiento, está viendo la realidad, pero también veo que siguen con la misma, Juan Pablo, y van a correr el riesgo de esta nutrición que tienen de darse con todo de un lado y de otro, de que nadie crea nada de los dos lados. Sí, es una permanente disputa de sentido común cultural, creo. Anoche miraba, teniendo en cuenta lo que vos mencionabas, una intervención que tuvo la primera candidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, con el periodista Novarecio, ¿no? Uh-huh. Que se vende para el común de la población como un periodista independiente, pero que tiene una clara tendenciosidad siempre vinculada a un proyecto neoliberal y con muchísimo odio y resentimiento hacia los proyectos populares que han gobernado la Argentina. Y ella planteaba justamente cuando se discutían que nombres, que Manes, que el vicejefe de gabinete, que no me acuerdo cómo se llamaba, el vicejefe de Larreta, que ahora va en la provincia, y lo que ella planteaba muy certeramente, me parece... Santil es jefe de seguridad. Santil. No, pero Santil es el que va también, el que va a sí. competir en la interna con Manes, ¿no? Devenido ahora en político, Uh-huh. desde la antipolítica, ahora devenido en político. Planteaba justamente eso. Que movió el escenario, Manes. Sí, totalmente. Y cómo necesitan de poner en el tablero nuevas, entre comillas, figuras para generar cierta credibilidad en la gente. Uh-huh. Pero fíjense cómo ella planteaba que no se trata de nombres, sino de discutir medidas y de proyectos políticos. Entonces, cuando le preguntaron por Manes, por Santilli, dijo, ellos representan la Argentina especulativa, justamente esta Argentina que se endeudó en 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, esa Argentina que privilegió la especulación financiera y no la producción, esa Argentina que duplicó los índices de desocupación, que llevó la inflación casi al 60% anual, que generó una destrucción del salario real casi en un 25 o 30%, no solamente de los trabajadores asalariados, sino también de los jubilados. La mayor parte de las medidas que formaron parte de ese proyecto político, independientemente de los nombres que lo tuvieron, son medidas antipopulares y que están vinculadas estrictamente en defender a los sectores del privilegio, a esos sectores del poder concentrado de la economía, que todo lo pueden y que todo lo llevan por encima. Entonces, me parece que estuvo bien esa estrategia de comunicación, de plantearle a la población que ahora, en las próximas elecciones del 12 de septiembre, se van a poner en disputa nuevamente dos proyectos antagónicos, dos modelos de país antagónicos, que independientemente de los nombres que se pueden maquillar, que se le pueden dar cierto aire de marketing para tratar de rejuvenecer algunos productos que están totalmente fuera de la norma y fuera de moda, como es el caso de Mauricio Macri. Acá lo que se plantean son proyectos distintos de país que tienen medidas políticas
diferentes y con incidencias totalmente distintas para el conjunto de la población. Me parece que un poco la discusión tiene que ir por ahí. Hay que debatir más políticas y medidas concretas y no nombres, nombres que van y que vienen, sino qué proyecto de país queremos para no solamente el corto plazo, sino para el mediano y largo plazo, para que Argentina de una vez por todas retome esa senda de crecimiento que deberíamos tener en base a nuestras condiciones tan abultadas y de tanta geografía que nos permite tener un país rico, pero con una distribución de ingresos totalmente inequitativa, ¿no? Sí, mira, lo de Manes es una... Sabemos muy bien su aparición en el 2001 eh, y todo lo que implicó esa movida antipolítica, antipréstamo, que lo analizamos en una columna. Pero me parece que hoy generó más movida dentro de Juntos por el Cambio. La figura de Manes revive a al partido radical, que el PRO lo tomó para fiscalizar todo el país, porque el PJ y el Partido Radical te garantizan desde Ushuaia a La Quiaca fiscalizar y no tenían una figura y por más que sea conocido, Manes, y que sabemos muy bien que juega con el discurso de que no es político y que viene de la neurociencia, pequeño detalle, viene del ámbito de la salud, la gente de la salud hoy socialmente muy bien vista, porque son los que de una manera u otra estuvieron en las primeras y están en las primeras líneas. Recupera ese partido, esa UCR, y en un mes o dos se pone en la mesa la discusión del PRO, que tenía el poder absoluto y decía y definía qué hacer y qué debían hacer los radicales. Manes logra sentar, me parece que va paso a paso, y esto se ve, y, y me parece que el Frente de Todos tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado y analizar esta cuestión y no subestimar. Democráticamente y objetivamente está bien la aparición de Manes, porque ha movido la estantería. Pero preocupa que del otro lado no haya internas. Creo que Juanchi Zabaleta está planteando internas nomás a nivel nacional. Eh, Preocupa la no apertura de un partido tan tradicional como el radical, que es el PJ, porque no hubo apertura, no hubo posibilidad de discusiones. Hasta último momento no se sabían los nombres. Caso claro, el de la provincia de Entre Ríos, donde no quedó claro las firmas de avales para quién era. Yo digo, hay que tener cuidado también, o sea, ya está, ya entendemos, ya hemos analizado la figura de Manes, todas estas cuestiones, pero se movieron a una interna, van a una interna, las internas yo creo que tienen más de positivo que negativo porque movilizan más, eh, se llegan más, son más grupos que llegan con la boleta a los distintos barrios, a los distintos sectores. Me parece que también evitan enojos a la hora de la conformación de lista. Eh, digo, no le estoy haciendo campaña ni nada más a Manes ni a nadie en esta columna, trato de ser lo más objetivo, pero quería justo aprovechar esto para decir que nada, cuidado con estas cuestiones de no sé si llamarlo de edocracia o afinidad y conveniencia, y en esto de no abrir el juego. Tenés toda la razón. Nunca hay que menospreciar a quienes forman parte del proyecto político opositor. De hecho, en lo que decís me hace acordar que hace algunos años Cristina decía que si no le gustan las medidas que
que tomamos, fórmense un partido político y preséntense a elecciones. Sí, Así lo hicieron y lograron vencer, ¿no? Con todo el poder que detenta. Siempre hay que dejar claro que aquellos que representan el poder económico van a tener todo a favor, el poder judicial, los medios de comunicación, el sentido común que tiene vigencia desde el inicio de nuestra historia y con el que hay que luchar contra-hegemónicamente, y es muy difícil. Obviamente, fíjense que ahora muchos candidatos de ese proyecto político, hasta el mismo Primo, ¿no? Había tirado algunas pancartas previo a bajarse de la candidatura, decía, soy más Jorge que Macri, digamos. Están tratando de sacarse ese apellido encima que trae olor y tufillo a gestión negativa, digamos. Entonces, ellos van a presentar una gran interna donde se va a definir un poco quién manda también. Todo indica que hoy las decisiones pasan por la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta como sí. próximo candidato a presidente y María Eugenia Vidal como próxima candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso va a ser la diputada ahora, pero no va a ser menor la incidencia que tenga Manes en la provincia de Buenos Aires. Una provincia de Buenos Aires que seguramente va a tener a Facundo Manes como ganador en la interna. Eso va a debilitar la figura de Horacio Rodríguez Larreta. Tienen una disputa importante, donde está en disputa también la conducción de ese punto. Creo que el Partido Radical, a través de la figura de Manes y de algunos otros en algunas provincias, está tratando de resurgir en esa vigencia que tenía dentro de Cambiemos, pero totalmente anodina, donde el PRO tomaba todas las decisiones, no solamente en lo que fue la gestión, sino en todas las figuras políticas que llevaban adelante ese acuerdo que tenían en aquel tiempo. Y el Frente de Todos, más allá de eso que vos decís, de que no hubo interna, que siempre desde mi perspectiva son saludables porque genera esa mística necesaria en la militancia y en todo caso también esa participación democrática de los proyectos populares, también demostró ciertos niveles de unidad, que no es menor, y de liderazgo, ¿no? En todo este tiempo, y logró tener en los distritos más importantes buenos acuerdos que van a ser competitivos en este tiempo, sobre todo lo que es provincia de Buenos Aires, que es el 40% del electorado y que está mostrando una muy buena gestión del gobernador Kicillof, quizá una de las figuras más preponderantes que tiene este proyecto político de cara a los próximos escenarios políticos. Igualmente, coincido plenamente con vos, no hay que menospreciar nunca a ese poder económico que a través de sus líneas políticas va haciendo resurgir nuevas caras, que en definitiva Manes no es una nueva cara, y me parece que ahí también hay que dar esa batalla cultural. En el año 2002, cuando la Argentina estaba en un desastre absoluto, Manes formó un partido en el que se vayan todos, se llamaba, y que le planteaba a los organismos multilaterales de crédito no prestarle más recursos a la Argentina, quería ser una absoluta colonia de los Estados Unidos, y no le interesaba para nada solucionarle los problemas a los que menos tienen, sino que todo lo contrario, quería una Argentina totalmente colonial y dependiente de las potencias del mundo. No ha cambiado mucho su idea, lo único que ha hecho es reformular un poco el discurso para hacerlo más creíble en esos sectores medios que están totalmente dominados en su manera de pensar por la hegemonía de los medios de comunicación. Totalmente. Yo no creo que haya reformulado nada. Yo creo que lo adaptó a la necesidad de esta pandemia, de esta actualidad, y desde ahí la oportunidad para surgir como algo nuevo. Por último, de mi parte, no subestimo, como he escuchado mucha prensa, inclusive la prensa de los medios hegemónicos en algunos sectores, no subestimo a Macri. Me parece que se frena en el momento justo, no se tira a nadar a lo hondo y se queda paradito en la playa, y esto es literal también porque seguramente de estar en alguna playa, dejándolos que todos jueguen internamente, eh, y esperando el momento. Me parece que tiene buenos asesores,
y no lo subestimo hasta último momento. Porque en esta interna de Juntos por el Cambio no sale herido. Va a tener mucho desgaste Manes, va a tener mucho desgaste Larreta, y él en su sillón los va a mirar desde la playa. No, es que en el caso de que gane Manes, tiene el apoyo de Macri en la provincia de Buenos Aires. Así que ahí hay una disputa entre el larretismo y el macrismo dentro del Frente Cambiemos. Si gana Manes, Macri va a quedar bien parado y va a resurgir. Siempre es una alternativa para este proyecto político. Reitero, es importante dar la discusión de las ideas y no de los nombres. Por eso tenemos que poner en el debate, en cada supermercado, en cada club, en cada vereda donde se pueda debatir con un vecino de política qué proyecto de país queremos. Una Argentina especulativa que genere desocupación o una Argentina productiva que genere trabajo. Por ahí viene un poco la discusión, y en Entre Ríos vamos a tener un primer round seguramente de lo que va a ser el escenario 2023, con Enrique Cresto encabezando la lista del Frente de Todos y Rogelio Frigerio encabezando justamente esta versión de Juntos por el Cambio acá de la provincia. Veremos qué pasa. Me parece, más allá de la inexistencia interna, reitero que siempre es saludable en términos democráticos para cualquier frente político, que hay una visión dentro de la lista del Frente de Todos que tiene la incorporación de muchas caras nuevas, ¿no? Más allá de que también algunas caras forman parte de esa corporación política que siempre estamos acostumbrados a ver, no dejan de ser alternativas de gente joven, de gente que viene con otro entusiasmo, que viene con otras ganas y que viene un poco a refundar la cuestión política. Esperemos y seamos un poco exigentes con esta generación que va a encabezar esta nueva propuesta política desde el Frente de Todos. Se va a poner a consideración de la población ahora en la primera instancia de septiembre. Y anda las boinas blancas con Galimberti, no te olvides de... Sí, también acá se presentó también a nivel provincial Lucía Barisco, la hija del gran caudillo radical de Paraná, por una alternativa como candidata a diputada nacional. Con el partido FE. Exactamente, va a tener algún acompañamiento importante, sobre todo acá en la capital provincial, con un apellido que es históricamente de lo que queda del barisquismo, que es un apellido tradicional. Esa es una jugada que le manda un mensaje a todo el PRO, sea Galimberti, sea Frigerio, por lo sucedido con Barisco. Exactamente, sí. Porque Barisco fue víctima de ese aluvión incesante. Sean 10, de sean 20, judicial. 30, 40 los votos de Lucía Barisco, siempre va a estar restando a Juntos por el Cambio. No le va a sacar. Exactamente. Cosa que se logró frenar con Dolores Echeverre, esta aventura de Grabois. Sí, me parece que hubo algún llamado nacional y que se logró generar que Dolores Echeverre, que de popular ese apellido no tiene mucho, está en la lista. Exactamente, resigne sus ideas electoralistas para formar parte de un colectivo que tenía ya otros acuerdos nacionales previos. Así que va a haber una sola lista del Frente de Todos. Creo que también se presenta Gerardo González, que es como el eterno Gerardo González. El eterno Gerardo González. Yo desde la época que trabajaba y vivía en Paraná, veías en las paradas de colectivos en la ruta, ¿viste? González senador. González senador. Y por último, para cerrar y no ocupar más tiempo de este valioso momento que llevamos adelante cada semana, se reglamentó la modificación del monotributo, se van a hacer las recategorizaciones entre el 28 de julio a partir de mañana y el 17 de agosto. Va a haber un enorme programa de alivio fiscal con tasa de interés ínfima para todos aquellos deudores que tengan obligaciones con el fisco, con el monotributo específicamente, hasta el 30 de junio y con un plazo que se va a estirar hasta 5 años, así que la verdad seguramente va a haber muchos sectores que van a formar parte de ese nuevo régimen de regularización de deuda. Y a su vez se modificaron las escalas, ¿no? La otra vez éramos ambiciosos con eso, pero van a ser
la siguiente, mira, para que tengas una idea. En la categoría A, que es la más baja, va a ser hasta una facturación anual de 370.000 pesos. Hasta 550 va la B, hasta 770 la C, hasta 1.060.000 la D, y sigue sucesivamente, pero es como para adecuarnos a este tiempo donde ya los recursos perdieron un poco la brújula y donde era inminente la modificación de un nuevo escenario de facturación y de un nuevo escenario de escalas de monotributo para readecuarnos justamente con el tiempo en el que estamos viviendo. Son buenas noticias y ojalá esto vaya de la mano de un crecimiento de la economía y de un crecimiento de esos 4 millones de contribuyentes que tanto aportan al sistema previsional, al sistema impositivo del país y que son tan necesarios para que la Argentina resurja de las cenizas. Juan, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la semana que viene, que pasen lindo. Juan